En octubre de 2025, las calles de Francia se llenaron nuevamente con el estruendo de manifestaciones y la presencia constante de la policía. Desde la Plaza de la République y los alrededores de Châtelet-Les en París, hasta el centro de Lyon y Marsella, pasando por cruces y avenidas principales en Nantes y Burdeos, ciudadanos y trabajadores salieron a expresar su rechazo a las políticas de austeridad implementadas por el gobierno. Estas protestas no se limitaron a simples marchas, la operación de trenes y metros se vio interrumpida. Los museos y sitios turísticos cerraron temporalmente y los comercios adelantaron sus horarios de cierre. En ciertas zonas, los enfrentamientos con la policía se intensificaron, acompañados de incendios y saqueos, lo que elevó la tensión social y generó un sentimiento generalizado de inseguridad. El origen del conflicto se encuentra en las políticas fiscales del gobierno. El primer ministro François Bayrou propuso un presupuesto para 2026 que incluía recortes en el gasto público y aumentos de impuestos. Si bien el objetivo del gobierno era controlar la deuda pública y estabilizar las finanzas del país, los ciudadanos percibieron estas medidas como una amenaza directa a su vida cotidiana. La elevación de la edad de jubilación, la reducción de servicios públicos y la disminución de fondos para bienestar social representaban una carga significativa, especialmente para los trabajadores, la clase media y los sectores de menores ingresos. Francia, en la última década, ya había experimentado conflictos sociales significativos, protestas contra la reforma de pensiones, el movimiento de los chalecos amarillos y los disturbios de 2023. Para los ciudadanos, las nuevas políticas de austeridad eran otro capítulo de políticas gubernamentales que ponían en riesgo su calidad de vida. Las protestas comenzaron a organizarse el 10 de septiembre a través de redes sociales bajo el movimiento Bloquons Tout Bloqueemos Todo. Este movimiento tenía como objetivo movilizaciones y paros a nivel nacional, con bloqueos de carreteras y cruces en París, Burdeos, Rennes, Nantes y Caen. Posteriormente, el 18 de septiembre y el 2 de octubre, sindicatos nacionales lideraron paros y manifestaciones en todo el país, congregando a cientos de miles de personas. Los manifestantes sostenían que las políticas de austeridad imponían cargas excesivas a los sectores más vulnerables y profundizaban la desigualdad social. Además, señalaban que la reforma de pensiones y la reducción de servicios públicos impactaban directamente en la vida de los ciudadanos, aumentando la desconfianza hacia el gobierno. El gobierno respondió movilizando fuerzas policiales y, en ciertas zonas, implementando restricciones de circulación. Sin embargo, estas medidas no lograron disminuir el malestar ciudadano, al contrario, la oposición a las políticas se intensificó. Desde las elecciones anticipadas de junio de 2024, la coalición centrista del presidente Macron no contaba con mayoría en la Asamblea Nacional, lo que dificultaba la aprobación de leyes y políticas. Esto agravó la división política, haciendo que la implementación de las reformas de austeridad y la reforma de pensiones se convirtieran en temas de gran controversia. La presión económica también jugaba un papel central. El crecimiento económico de Francia se redujo de un 1% a un 0,7%. El consumo de los hogares disminuyó a la mitad y la inversión empresarial cayó un 1,5%, reflejando un escenario de recesión. La deuda pública alcanzaba el 114% del PIB, lo que generaba inquietud tanto en inversionistas como en organismos europeos. Ante esta situación, Bayrou renunció al cargo de primer ministro y a principios de octubre, pero el presidente Macron lo volvió a nombrar, intentando estabilizar el gobierno. Aún así, la división política y la falta de apoyo parlamentario dificultaban la implementación de las reformas propuestas. Los manifestantes tenían demandas claras primero. La suspensión de las políticas de austeridad querían que se detuvieran.
los recortes presupuestarios y que se protegieran los servicios públicos y el bienestar social. Segundo, la retirada de la reforma de pensiones, incluyendo la elevación de la edad de jubilación y la preservación de los sistemas actuales. Tercero, una mayor justicia fiscal, aumentar los impuestos a los sectores de altos ingresos y grandes corporaciones, mientras se aliviaba la carga tributaria de ciudadanos comunes y de bajos ingresos. Por último, exigían mayor transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales. Estas demandas no solo reflejaban insatisfacción económica, sino también un anhelo de justicia social y participación democrática. En las calles el caos se hizo evidente. En las zonas céntricas de París y cerca de las estaciones, los negocios y el transporte se vieron interrumpidos. Los enfrentamientos con la policía provocaron cientos de detenciones y los paros en trenes y metros dificultaron significativamente la movilidad de los ciudadanos. Los museos y sitios turísticos ajustaron horarios o cerraron temporalmente, afectando tanto a locales como a turistas y generando impactos económicos considerables. La situación reflejaba un conflicto que no podía reducirse a un simple desacuerdo político, era un choque entre políticas estatales y las demandas de una ciudadanía que se sentía ignorada y sobrecargada. La raíz del conflicto, sin embargo, iba más allá de medidas económicas inmediatas. Francia había acumulado una serie de tensiones sociales en los últimos 10 años. Las protestas por pensiones, los chalecos amarillos y los disturbios de 2023 evidenciaban la existencia de desigualdades económicas persistentes y desconfianza hacia el gobierno. La movilización de octubre de 2025 se insertaba en esta historia de descontento acumulado. Los ciudadanos buscaban no solo la reversión de políticas específicas, sino también un reconocimiento de su voz y la garantía de que las decisiones gubernamentales reflejaran justicia social y participación democrática. A corto plazo se recomendaba cautela y planificación para quienes debían moverse por las ciudades afectadas. Los días de grandes manifestaciones, las autoridades reforzaban controles administrativos y se esperaban retrasos considerables en transporte público. Museos y atracciones turísticas presentaban horarios variables, por lo que verificar previamente su operación era imprescindible. Se aconsejaba evitar zonas de concentración masiva, especialmente de noche, y alejarse de cualquier actividad ilegal o conflictiva. Llevar identificación y contactos de emergencia era indispensable. Además, planificar rutas alternativas y tiempos de traslado con margen suficiente se volvía fundamental para minimizar riesgos. El episodio de octubre de 2025 dejó en evidencia que las protestas no eran únicamente un problema político inmediato, sino la manifestación de conflictos sociales profundos. Los ciudadanos exigían cambios que trascendieran la política de corto plazo, apuntando hacia una sociedad más justa y participativa. La resolución de este conflicto requería diálogo genuino, comprensión mutua y políticas inclusivas que no solo reprimieran el descontento, sino que atendieran las causas subyacentes de la desigualdad y la marginación social. Solo a través de la negociación y la búsqueda de consenso, la sociedad francesa podría transitar hacia un futuro más estable y equitativo. En definitiva, las manifestaciones y huelgas nacionales de octubre de 2025 fueron mucho más que simples protestas, representaron un punto de inflexión social, un llamado a reconsiderar las políticas económicas y sociales y una oportunidad para que el gobierno y la ciudadanía construyeran un marco de mayor justicia, transparencia y participación. Este evento marcaría un antes y un después en la manera en que Francia enfrentaría sus desafíos económicos y sociales, recordando a todos que la voz del pueblo, cuando se organiza y moviliza, es capaz de incidir de manera profunda en la trayectoria de la nación,